Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Leticia Garina Casato, soy cardióloga infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y hoy vamos a hablar de patología frecuente en guardia y en consultorio. Los temas elegidos son síncope, precordialgia y apto físico en niños sanos y deporte recreativo. Bueno, arrancamos por síncope. La definición de síncope es la pérdida de conocimiento y del tono postural de recuperación espontánea. Se estima que aproximadamente un 20% de los niños y adolescentes van a tener un evento en algún momento de su vida. Los síncopes no cardíacos son los más frecuentes, teniendo en cuenta que el síncope vasovagal es un 70% de las causas. ¿Sí? Después hay otros tipos de síncopes, como síncope al ponerse de pie o por hipotensión, síncope ortostático o taquicardia ortostática, y síncopes situacionales como por tos, micción, defecación o por estiramiento. Bueno, teniendo en cuenta que el síncope vasovagal es muy frecuente y es la causa más frecuente de este tipo de situaciones, vamos a hablar un poco. El síncope vasovagal es la pérdida transitoria de la conciencia causada por una disminución del flujo sanguíneo cerebral que es de corta duración y de recuperación ad íntegro. Puede tener factores desencadenantes, como por ejemplo cambiar de posición, el calor, el ayuno, cuando están mucho tiempo parados. Sí, todos esos son causas que nos pueden llevar a tener este tipo de síncope. Bueno, lo más importante a tener en cuenta es que es algo transitorio, o sea, es algo que el paciente pierde la conciencia o porque generalmente lo que refieren los pacientes es, se estaba dando una ducha, había mucho vapor, sintió que las piernas no le temblaban y bueno, se cae. O el típico que está en la fila en el colegio, en la bandera, mucho tiempo parado en un acto y de repente pierde la conciencia, o sea, pierde el tono postural, pierde la conciencia y se produce el síncope. Todos esos son ejemplos típicos de este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta que no es una enfermedad, que es algo transitorio y que la recuperación es totalmente ad integrum, ¿sí? El chico vuelve a estar perfecto, ¿sí? No, no es que tenga una cardiopatía por esto. Bueno, ¿qué se le dice al paciente? Que trate de evitar estas situaciones, ¿sí? Evitar lugares cerrados, lugares muy concurridos, pocos ventilados, ¿sí? Que se levante bruscamente. Siempre que sea verano, que haga mucho calor, tomar abundante agua, capaz comer algo salado, si no estar en ayunas mucho tiempo, es como que traten de evitar estas situaciones. Y si tienen algún síntoma que lo acompañe, por ejemplo, mareo, cuando el chico a veces ya sabe cuándo le va a pasar esto, entonces tratar de sentarse o acostarse para evitar golpes, que sí que pueden ser las consecuencias de este tipo de episodios. Hay otras causas, ¿sí? Que son de pérdida de la conciencia, que no son síncopes, ¿sí? Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con este tipo de causas. Por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia tiene una disfunción neuronal, ¿sí? Que hace que el paciente pierda la conciencia, pero no es un síncope, ¿sí? No es por hipoperfusión, ni es vasovagal, es otra cosa. Lo mismo que los traumatismos craneales, alteraciones metabólicas, por ejemplo, la hipoglucemia, puede ser que el paciente pierda la conciencia, pero no, el mecanismo no es síncope. Sí, lo mismo que las intoxicaciones, por ejemplo, por droga, alcohol, todo eso puede hacer pérdida de la conciencia, pero no es un síncope o causas psicógenas. En cuanto a los síncopes cardíacos, hay que tener en cuenta que si bien también se produce hipoperfusión cerebral, esto es porque disminuye el gasto cardíaco. O sea, hay una patología cardíaca que hace que baje el flujo a nivel de la válvula aórtica, por ende, el flujo en las arterias cerebrales, y esto haga que se pierda la conciencia, ¿sí? Que a diferencia del síncope vasovagal, que es algo transitorio, rápido, el síncope de origen cardíaco puede ser mantenido si no se recupera esta situación e incluso puede llegar a la muerte del paciente, ¿sí? O sea, el mecanismo es el mismo, es hipoperfusión cerebral, pero el otro, nada, es algo transitorio que vuelve ad interum, y el síncope cardíaco tiene una causa cardíaca que el flujo cerebral hace que el flujo cerebral disminuya. Las patologías que producen este tipo de, de síntoma son obstrucción de tractos de salida ventriculares, por ejemplo, la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar,
Obstrucción del llenado ventricular, o sea, disminuyen la cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo, ¿sí? Estenosis mitral, taponamiento pericárdico, el taponamiento de la pericarditis constrictiva, lo que hacen es que generan una capa rígida alrededor del corazón, esto disminuye la distensibilidad, por lo tanto disminuye el llenado ventricular, el paciente se taquicardia, tiene poco flujo, llega poco flujo a la aorta, a las arterias cerebrales, generando hipoflujo cerebral y síncope. ¿Sí? Causas de disfunción miocárdica, por ejemplo, alteraciones de las arterias coronarias, ¿sí? Que puede ser congénita o adquirida, ¿sí? Que con el tiempo esto que va a producir miocardiopatía. La miocardiopatía es lo mismo, ¿sí? Aumenta la presión de fin de diástole, el llenado ventricular se complica porque no puede expulsar bien, entonces se dilata el corazón y con el tiempo produce disfunción miocárdica que hace que no llegue el suficiente flujo, disminuye el gasto cardíaco, entonces no llega a cumplir con las necesidades del organismo, ¿sí? Y esto puede llegar a disminuir el flujo cerebral produciendo el síncope. Y otras causas son las arritmias, tanto taquicardia como bradicardia, que también al producir esta alteración a nivel de la contracción ventricular, disminuyen el flujo a nivel cerebral, provocando el síncope. Bueno, por ejemplo, acá les puse un ejemplo, ¿sí? De una miocardiopatía hipertrófica, donde se ve, acá en esta capaz que se ve mejor la diferencia. Este es un cuatro cámaras apical, ¿sí? De un corazón normal, donde se ve ventrículos, cavidades totalmente balanceadas, ¿sí? Y normales. Al lado vemos un ventrículo totalmente hipertrófico, un ventrículo izquierdo hipertrófico, donde se ven las paredes totalmente engrosadas, ¿sí? Y una disminución al llenado ventricular. Acá debajo vemos un eje largo del ventrículo izquierdo, donde esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral que ingresa la sangre al ventrículo izquierdo y a partir de ahí, por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, llega a la aorta y de ahí a las arterias cerebrales. Esta es la misma imagen, pero en una miocardiopatía hipertrófica, donde se ve ya la obstrucción a nivel del tracto de entrada y al tracto de salida se ve un desfiladero en el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando el paciente hace ejercicio, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, digamos, este tracto de salida que ya está disminuido de tamaño, se hace más chiquito todavía, ¿sí? Al aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Pasa menos sangre hacia la aorta y por ende menos sangre a las arterias cerebrales, produciendo la hipoperfusión cerebral y el síncope de origen cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo fundamental que tenemos que hacer para el diagnóstico? Siempre el interrogatorio para este tipo de casos es lo más importante, ¿sí? Porque nosotros ahí depende de lo que nos diga el paciente. Si hablamos, por ejemplo, de los ejemplos anteriores, de que estaba esperando en un acto del colegio, que tardó un montón, y ahí el chico, bueno, siente que le tiemblan las piernas y se cae, estamos prácticamente seguros que es un síncope vasovagal. En cambio, si nosotros, si el paciente nos dice, no nos cuenta el paciente, o vemos que fue con el ejercicio intenso, ¿sí? Durante la realización del ejercicio, que duró mucho tiempo, ¿sí? Se acompañó de disminución de la capacidad de esfuerzo, dolor precordial, palpitaciones, y uno ya empieza a prender las luces de que puede ser un síncope de origen cardíaco, ¿sí? Muy importante es preguntar sobre los antecedentes familiares, ¿sí? No decirle, ay, alguien de la familia tiene problemas de corazón, porque capaz que te dicen, dudan, ¿sí? Pero preguntar específicamente si hay antecedentes de muerte súbita en la familia, menores de 45, 50 años, antecedentes de miocardiopatías, alguien que tenga el corazón grande o miocardiopatías hipertróficas del corazón engrosado, antecedentes de arritmias, alguien que use marcapasos, ¿sí? Hacer mucho hincapié en este punto, ¿sí? Es muy importante. Y bueno, lo mismo que los antecedentes personales. Si es un paciente que tiene una cardiopatía congénita o está operado, o bueno, tuvo antecedentes de enfermedad de Kawasaki, todos esos son signos que nos tienen que llamar la atención. Bueno, en cuanto al examen físico, siempre importante mirar al paciente, ¿sí? Ver cómo el aspecto del paciente, ¿sí? Si luce como un chiquito eutrófico, si el color del paciente, si está cianótico, si está pálido, si está desnutrido, ¿sí? Ver el movimiento del tórax, ¿sí? Ver bien el movimiento del tórax,
la mecánica ventilatoria, si tiene dificultad respiratoria, si tiene abombamiento del tórax, hipertrofia del hemitórax, ¿sí? Ver la perfusión periférica. Todo eso son signos que nos pueden llamar la atención con respecto para sospechar un origen cardiológico. Evaluar los signos vitales, siempre la frecuencia cardíaca, la presión, la palpación para ver si existe la presencia de frémitos. Muchas veces con las estenosis aórticas o estenosis pulmonares severas se palpa un frémito supraesternal. ¿Sí? Y bueno, la auscultación. La auscultación, tanto en la estenosis aórtica como en la pulmonar o las miocardiopatías hipertróficas, se va a producir un soplo eyectivo, ¿sí? A nivel aórtico, bueno, o pulmonar, depende de lo que estemos hablando, bastante significativo, y si no, también la presencia de tercer ruido o cuarto ruido, como por ejemplo las miocardiopatías. Evaluar el electro, ¿sí? Evaluar la frecuencia cardíaca, ¿sí? El ritmo, que es importante ver que el ritmo sea sinusal, ¿sí? Que es la P positiva en D1 y ABF, ¿sí? El intervalo PR, que no tenga PR largo, PR corto, signos de preexcitación como por ejemplo la onda delta. Evaluar los trastornos de la repolarización, ¿sí? Tanto en cara inferior, ¿sí? E hipertrofia como en los casos de estenosis aórtica o miocardiopatías. Evaluar el QT, y bueno, hay otras cosas más específicas como enfermedad de Brugada, que capaz que es más complicado de ver. ¿Sí? Después, en la radiografía de tórax es muy variable, de acuerdo a la patología. Por ejemplo, en una estenosis aórtica no vamos a tener mucha alteración en la placa de tórax, pero sí en una miocardiopatía, ¿sí? O anomalías coronarias, ahí se va a ver una cardiomegalia, ¿sí? Y depende, bueno, lo que uno encuentra en el paciente, solicitar ecocardiograma, Holter o ergometría, depende de lo que uno está buscando. Entonces, cuando vemos que este es un paciente para internar o para derivar, cuando el síncope está asociado al esfuerzo, cuando vemos un electro que nos llama la atención, que es patológico, bueno, un examen físico positivo, por ejemplo, un soplo eyectivo, un tercer ruido, cuarto ruido, y otras causas, bueno, cardíacas que también requieran internación, extracardíacas, perdón. Por ejemplo, ¿no? Bueno, este electro es muy característico, ¿sí? Se ve el QT muy prolongado, ¿sí? Obviamente que si le hacemos un electro y vemos esto, internamos al paciente. Acá también lo que vemos es también un PR corto con una onda delta que precede al QRS y un trastorno de la repolarización. Este es el típico signo del Wolff-Parkinson-White. Bueno, acá les puse también otra imagen, ¿no? Para que vean, por ejemplo, en la estenosis aórtica severa, que esta es una apertura normal de la válvula aórtica, ¿sí? Y esta es una patológica, lo mismo que esta y esta, ¿sí? Entonces, obviamente que por esta luz no va a pasar la misma cantidad de sangre que por esta, ¿sí? Esto, cuando el paciente está haciendo ejercicio, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca y pasa menos sangre todavía. Por ende, va a llegar menos sangre al cerebro y produce síncope. ¿Sí? Como que acá es donde se observa la fisiopatología de este tipo de mecanismos. Bueno, pasamos a precordialgia. Bueno, el dolor torácico también es un frecuente motivo de derivación porque, bueno, es como que produce mucha ansiedad, mucho miedo, tanto al paciente como a su familia, ¿sí? Porque, bueno, se lo asocia siempre con las causas cardíacas que tienen los adultos, ¿sí? Entonces, porque tienen, bueno, obviamente que es alta incidencia, es la primera causa de muerte en el mundo, entonces enseguida son signos de alarma. Si bien el dolor precordial de causa cardíaca es muy bajo, de 1 a 4%, enseguida se asocia y por eso la consulta es bastante frecuente de que se realice. Las causas no cardíacas, que son las más frecuentes, ¿sí? Pueden ser de todo tipo: musculoesqueléticas, psicógenas, respiratorias, gastrointestinales, cutáneas, idiopáticas, o sea, muchas. En cuanto a las causas cardiológicas, un poquito volvemos a lo mismo, ¿sí? Son causas que hacen que se produzca hipoperfusión de las arterias coronarias. Pueden ser tanto patologías obstructivas, como vimos antes, como la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, o alteraciones propias de las arterias coronarias que sean tanto
congénitas como adquiridas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, este músculo engrosado hace que pase menos flujo a través de la aorta y por ende menos perfusión a las arterias coronarias, ¿sí? En las anomalías congénitas, en las coronarias, por ejemplo, la ALCAPA, que es la salida de la coronaria izquierda de la arteria pulmonar, la hipoperfusión a nivel de no tanto la hipoperfusión, sino la mala perfusión que se genera a partir de la arteria pulmonar hacia la arteria coronaria izquierda, produce isquemia del ventrículo izquierdo con dilatación y mala función. ¿Sí? Lo mismo que en la transposición de grandes arterias. La transposición de grandes arterias es una patología donde la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho. O sea, los vasos están traspuestos, están al revés del ventrículo que le corresponde. Entonces, cuando el cirujano, ahora vamos a ver un ejemplo, pero cuando el cirujano hace el switch, también tiene que hacer la traslocación de las arterias coronarias y esto las puede alterar con el tiempo, ¿sí? Lo mismo que enfermedades inflamatorias que tengan afección coronaria, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki. Otra causa son las pericarditis, de lo mismo que hablábamos antes, ¿sí? Un pericardio restrictivo hace que el corazón no se pueda distender, no se pueda llenar, ¿sí? Y esto provoca hipoperfusión coronaria generando isquemia y dolor precordial. Lo mismo que las arritmias, lo que hablábamos antes, esta alteración en la contractilidad ventricular que producen las arritmias hace que haya menos flujo a las arterias coronarias y por ende el dolor precordial. Bueno, acá este es el ejemplo que les decía antes, ¿sí? Donde vemos acá, este es el ventrículo derecho, se continúa con la aorta y sus coronarias, y el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar. Entonces el cirujano hace un corte por encima, ¿sí? Superior a las válvulas, que es donde después se va a hacer el switch, ¿sí? Donde se va a hacer el cambio en la arteria pulmonar conectada con el ventrículo derecho y la aorta con el ventrículo izquierdo. Pero a su vez tiene que cortar las coronarias y reimplantarlas acá, ¿sí? Sería a este nivel, ¿sí? Que acá se ve en la fotito. Y bueno, con todo, si bien no es que es súper frecuente, porque si no, no se haría este tipo de cirugía, en algún momento puede traer afectación coronaria, por eso siempre cuando uno ve a un paciente que tuvo este tipo de cirugía, tiene que evaluar el flujo coronario. Bueno, acá vemos otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la alcapa, lo que hablábamos antes, este es un corazón normal, donde la arteria coronaria izquierda sale de la aorta, bueno, pasa por detrás de la arteria pulmonar, por eso acá parecía que sale de la pulmonar, pero no sale de la aorta, y esta es una alcapa donde la arteria coronaria izquierda, que es la principal, digamos, ¿no? Porque es la que irriga todo lo que es el ventrículo izquierdo, que está a este nivel, que es la bomba, digamos, es el que hace que el gasto cardíaco sea el adecuado para todo el cuerpo, ¿sí? Al ser irrigado por esta arteria, que viene de la arteria pulmonar, que tiene una presión baja, entonces a veces el flujo genera robo de flujo, la irrigación a este ventrículo izquierdo se altera. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo sufre isquemia, esto genera dilatación cardíaca y mala función. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿sí? Para el diagnóstico lo más importante es el interrogatorio. El interrogatorio nos va a orientar muchísimo hacia el dolor precordial. ¿Es de origen cardíaco o no cardíaco? Por ejemplo, si uno le pregunta al paciente en qué momento le duele, dice, a veces cuando estoy acostado, a veces cuando estoy sentado, a veces cuando estoy corriendo, y así en específico, le dura poco tiempo, y no se acuerda cuándo le pasó, y probablemente no tenga origen cardíaco, ¿sí? Ahora, si el paciente refiere a un dolor opresivo, punzante, que está corriendo, se agarra el pecho, ¿sí? El típico jugador de fútbol que vemos en la televisión que se agarra el pecho y tiene que parar, ¿sí? Todo eso, bueno, obviamente que nos orienta a que tenga un origen cardiológico, ¿sí? Siempre a ver síntomas asociados como síncope, disnea, palpitaciones,
Y bueno, siempre hacer hincapié sobre los antecedentes tanto personales como familiares. Los criterios de internación también, electropatológico, un examen cardiovascular patológico, una radiografía de tórax patológico y bueno, otras causas cardiológicas, no cardiológicas que requieren internación. Por ejemplo, bueno, si hacemos esta placa, ¿no? Hacemos una placa, vemos esto, una cardiomegalia semejante, bueno, es un ejemplo, una alcapa, que bueno, generalmente los síntomas son más chiquititos, pero puede pasar. Nada, vemos esta cardiomegalia, el paciente se queda, no se va a la casa. Lo mismo que este electro, ¿sí? Acá vemos un electro con un aumento de voltaje en precordiales izquierda, ¿sí? Con trastorno de la repolarización en cara inferior, toda T negativa, ¿sí? En D2, B4, B5 y B6, todo trastorno de la repolarización. Bueno, este es un ejemplo de una miocardiopatía, ¿sí? Este paciente también se queda. Bueno, eh, pasamos a apto físico en niños sanos y deporte recreativo. Bueno, la actividad física, sabemos hoy por hoy todos los beneficios que tiene, ¿sí? Desde todo, el desarrollo tanto físico como emocional, como psicosocial, ¿sí? Tanto para los chicos que son sanos como los que tienen cardiopatías congénitas. Siempre el deporte, o por decirlo de una manera, la actividad física siempre, siempre está recomendado, ¿no? Salvo que por algunas contraindicaciones específicas, eh, tratamos de, por todos los beneficios que da, siempre recomendar la actividad física, ¿sí? Es importantísimo para la salud. Tanto que la Organización Mundial de la Salud, bueno, recomienda que para realizar actividad física por lo menos 60 minutos diarios, ¿sí? Evitar el sedentarismo, porque bueno, el sedentarismo en sí es un factor de riesgo para la salud cardiovascular en sí mismo. Bueno, todos sabemos que la vida de hoy en día muchas veces va en contra de esto, si bien cada vez van cambiando mucho los hábitos con el tiempo, siempre está en los factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el exceso de pantallas en los niños, ¿sí? Y bueno, toda la góndola de comida chatarra de lo que quieran en kioscos y supermercados, que obviamente con toda la propaganda y todo, que los chicos y los grandes, nada, nos llama la atención. Bueno, la actividad física, bueno, la definición en sí es que aumento de la contracción muscular que lleva al aumento de las necesidades metabólicas por encima de la situación de reposo, ¿sí? El deporte recreativo, que, que es el que hacen la mayoría de los niños, ¿sí? Es una actividad física voluntaria, o sea, es lo que el paciente puede hacer. Y ya el deporte de competición ya se establece una duración, una actividad determinada, ¿sí? Entrenan tantas horas, digamos, tienen que tener un rendimiento más específico, ¿sí? Bueno, y el hábito de sedentario es cuando no hace o hace muy poca actividad física. En cuanto a los componentes, bueno, tenemos el componente dinámico, que es el característico de la actividad aeróbica, ¿sí? Donde se mueven muchos músculos, muchos grupos musculares y no gasta tanta fuerza, pero sí tiene un gasto metabólico importante, ¿no? Aeróbico. Y el componente estático, que es pequeños desplazamientos de uno o varios segmentos corporales de ejercicios de fuerza, ¿sí? Que el gasto metabólico es más anaeróbico. Obviamente que los deportes más recomendados en niños, los más saludables, son los que tienen un alto componente dinámico y no tanto estático. Bueno, los beneficios son un montón, ¿sí? Obviamente que el sistema cardiovascular, ¿sí? Pero también el musculoesquelético, inmunológico, psicosocial, óseo, mejora el perfil lipídico, evita la diabetes, la hipertensión, es muy importante que forme parte de la vida de todos los niños la actividad física. Bueno, en cuanto al apto físico, ¿no? En nuestro país es muy común de que cuando empiezan el colegio, o a veces hay chicos que todos los años le piden el apto físico escolar, ¿sí? Donde, bueno, siempre incluye el examen clínico, ¿sí? Todos los niños deben tener sus controles pediátricos aunque sea una vez por año, ¿sí? Donde, bueno, uno siempre les hace el interrogatorio, los antecedentes personales y familiares, lo que hablábamos antes, medirlo, pesarlo,
evaluarlo en su conjunto, toma de presión arterial y frecuencia cardíaca. ¿Cuándo deriva el paciente al cardiólogo? Bueno, hay unos lineamientos que hizo la Sociedad Interamericana del Corazón, ¿sí? Donde son 14 lineamientos que harían que nosotros derivemos al paciente al cardiólogo, ¿sí? Algunos que tienen, con la historia, tienen que ver con la historia personal, lo que hablamos un poquito antes, dolor o malestar precordial, los síncopes, todas son causas de derivación. ¿Sí? Obviamente que el vaso vagal, sino los que relacionados con el esfuerzo de los que hablamos antes, disnea con el ejercicio, los soplos eyectivos, ¿sí? Hipertensión arterial. Bueno, esto también lo pusieron la restricción a la participación en deportes, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque lo que hablábamos antes, que no tiene que contraindicar el deporte, salvo que haya una causa realmente que merezca este tipo de contraindicación. Y los estudios cardiológicos solicitados por un médico. Bueno, en cuanto a la historia familiar, bueno, lo que hablamos antes, antecedentes de muerte súbita, pacientes que tengan miocardiopatías, ¿sí? Antecedentes de QT largo, síndrome de Marfan, etcétera. Y cuando uno en el examen físico oculta un soplo cardíaco, ¿sí? Que llama la atención, bueno, que no es el funcional, no palpa pulsos femorales, pueden llevar a exportación de aorta, o tiene hábito marfanoide, son genéticos, llaman la atención, bueno, y obviamente que la toma de TEA. Estas son causas que nos harían derivar el paciente al cardiólogo. Bueno, en cuanto al electro, y en realidad estas son recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología, así que aunque sea un electro, el niño debe tener en algún momento de la infancia, ¿sí? No es que haga falta pedirle todos los años el electro a un chico sano, ¿sí? Pero aunque sea un electro, no está de más que tenga una vez en la infancia y cuando empieza el colegio secundario, en la adolescencia, también repetirlo, ¿sí? Ya que hay algunas patologías como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica que hablamos antes, que aparece con el crecimiento. Bueno, ¿cuándo pedir el ecocardiograma? Bueno, cuando tengamos algún soplo patológico o una alteración en el electro, sea algo que nos llame la atención en el examen físico, falta de pulsos, ausencia de pulsos femorales, por ejemplo, con antecedentes familiares, ¿sí? De miocardiopatías, que a veces pueden estar asintomáticos y, y tener una miocardiopatía que esté incipiente, ¿sí? Y bueno, y también en la adolescencia, ya cuando el deporte es más importante, cuando los chicos a veces, por más que no hagan deporte federado, a veces están jugando a la pelota y lo dan todo y es lo mismo que una prueba de esfuerzo, ¿sí? Entonces en estos casos sí estaría bien pedirle eh, un ecocardiograma. Bueno, como conclusión, tanto en las consultas de patología en consultorio, como en los aptos predeportivos o aptos escolares, siempre es muy importante eh, poder hacer una anamnesis minuciosa, ¿sí? Sobre todo los antecedentes, tanto personales como familiares, ¿sí? Y que el examen físico sea bien sistemático, exhaustivo, con lo que hablamos antes con toma de TA, auscultación, ¿sí? Y bueno, cuando uno sospeche, ¿sí? Una condición cardíaca de riesgo, que tenga antecedentes tanto familiares como personales, ahí sí realizar una evaluación cardiológica por un especialista. Bueno, muchas gracias.